Vamos a empezar. Les pedimos que se pongan de pie para hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. San José, ruega por San nosotros. Pío X, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Bueno, como les anunciamos ya hace unos días, tenemos la alegría de contar con la corta presencia del Padre Bullacur, pero bueno, algo es algo. El Padre Bullacur es el segundo asistente de la Fraternidad San Pío X, es uno de los dos consejeros del Superior General. La función de él justamente es ayudar, colaborar con el Superior General para el gobierno de la congregación. Es muy interesante poder escucharlo, le agradecemos, Padre. Bueno, es un gusto de verlos. Hace 9 años que yo no vine acá. Y qué bendición esta construcción. Oh, usted tiene una bendición de Dios eso. Entonces, voy un poco a hablar del tema, de hecho, de la misa. La misa que es nuestra bandera. No voy a tocar la explicación de la misa, no, mostrar por qué la misa está tan importante para nosotros, católicos. Y para empezar, yo quería que ustedes sepan un poco algunas cosas de la fraternidad hoy en día. Tenemos, fue el año que está desarrollando, es una bendición, porque hemos recibido este año 79 seminaristas nuevos en los varios seminarios que tenemos. 79. Nunca hemos recibido tanto, nunca. Es la primera vez. Y hay que agregar a eso otros, los postulantes para ser hermanos religiosos en la fraternidad. Así, el número total es de 97. Y realmente es una bendición. Alors, ¿y por qué? ¿Por qué tantas vocaciones? Y porque únicamente nuestro Señor sabe que la misa es el medio, el más importante para nuestra santificación. Y nuestro Señor quiere que haya cada vez más sacerdotes en estos tiempos tan difíciles, no solamente para la sociedad, sino sobre todo también para la Iglesia. Entonces, un día, en julio, el Superior General nos ha dicho eso, y lo escribió, después de la publicación del motu proprio del Papa Francisco, Traditionis Custodes, que había como meta de destruir la misa tradicional de manera definitiva. Y el Superior General dijo eso. Esta misa, nuestra misa, debe ser verdaderamente para nosotros la perla del Evangelio, por la que renunciamos a todo, por la que estamos dispuestos a venderlo todo. ¿Por qué todo eso? Hay que ver un poco por atrás desde el comienzo de la humanidad, cuando cayó, cuando tuvo lugar el pecado original. Dios había hecho la promesa de enviar un Redentor. Y durante todo el Antiguo Testamento hubo sacrificios para pedir a
el pecado original, no solamente, pero también los pecados personales. Pero fueron sacrificios que no podían hacer eso. Ustedes conocen ciertamente el sacrificio de Abel, el sacrificio de Melquisedec, el sacrificio de Abraham, etcétera, etcétera. Y no estaba suficiente. Todos estaban esperando un Salvador. Durante 4.000 años, Dios ha preparado la humanidad a la del Redentor. Y llegó el Redentor. Nuestro Señor nació. Nació ¿por qué? Nació para morir. Nació para ofrecer su vida para nosotros. Y nació como sacerdote y víctima. Y él nació para ofrecerse en sacrificio, para reparar los pecados. Y durante 30 años se preparó en silencio y después, durante 3 años, él preparó la primera parte, preparó sus discípulos que le conocen bien y la segunda mitad de su vida pública, él preparó el sacrificio que él iba a ofrecer de sí mismo. Y poco antes de morir, el Jueves Santo, nuestro Señor nos dejó 3 regalos que ustedes conocen: la misa, la Eucaristía y el sacerdocio. Estas 3 cosas son necesarias para nuestra salvación. Son las perlas de nuestra religión. Y nuestro Señor celebró la primera misa el Jueves Santo. Ya estaba un sacrificio. Pero el sacrificio físico tuvo lugar el día siguiente, el viernes. Y desde ahora 2000 años estamos viviendo de este sacrificio. Y nuestro Señor quiso que este sacrificio continúe hasta el fin del mundo. Por eso que Él instituyó el sacerdocio y la Eucaristía para nutrir nuestras almas. Y así, poco a poco, se transformaron las almas. Las almas se transformaron con la misa, viniendo a asistir a la misa, comulgar. Las almas, ¿cómo las almas se santificaron? Las familias se santificaron. ¿Y cómo las almas se santificaron? Se santificó la sociedad. Y así, la primera cosa que querían hacer los misioneros cuando llegaron en varios lugares, ¿qué hicieron? La primera cosa es celebrar una misa. Y en primero y en segundo, construir un lugar donde se puede celebrar esta misa. Y si ustedes quizás fueron en República Dominicana, Cristóbal Colón llegó en 1492 y la catedral se empezó a construir en 1500, una catedral muy hermosa. Y yo pienso, no sé si me equivoco, pero normalmente cada vez que llegaba un misionero, se guardaba la cruz, la primera cruz que se plantó en el lugar, y a veces se señala el lugar donde se celebró la primera misa. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con eso?
poco a poco se nació una civilización. ¿Y cómo se llama esta civilización? Se llama la cristiandad. La cristiandad, ¿qué es? Es la sociedad que vive bajo la sombra de la cruz. La cristiandad es el evangelio en acto. Es eso. El evangelio va a impregnar a todo. La literatura, los artes, los colegios, los hospitales, todo va a impregnar. La fe va a impregnar todo. Y así es la cristiandad. Es una civilización que rechazó el paganismo. Pero ese problema, y ustedes saben que hay una lucha desde entre Dios y el demonio. Y el demonio, él sabía muy bien que la misa es el instrumento el más eficaz para la santificación. Ahora, ¿qué pasó? Él intentó de destruir esta misa. Y yo quería que ustedes escuchen un texto que escribió Don Guéranger. Don Guéranger, ¿quién es? Es él que inició en Francia, restableció en Francia, perdón, la orden benedictina después de la Revolución. Y el monasterio, el más famoso, fue Solesmes. Quizás ustedes también han leído el año litúrgico que él escribió para todo el año. No sé si se difunde acá, pero fue muy famoso eso. Y él escribió eso para mostrar que el demonio quiere atacar la misa. Escuchen, porque realmente eso tiene una actualidad extraordinaria. La Santa Iglesia hace participar a todos sus miembros en el gran sacrificio, por la que si se extinguiera el sacrificio de la misa, no tardaríamos en volver a caer en el estado depravado en que se encontraban los pueblos profanados por el paganismo, y esta será la obra del anticristo. Él tomará todos los medios para impedir la celebración de la Santa Misa, para que este gran contrapeso pueda ser derribado y Dios pueda entonces poner fin a todas las cosas, no teniendo más razón para mantenerlas en existencia. Podemos entender esto fácilmente, porque desde el protestantismo vemos mucha menos fuerza en las sociedades. Las guerras sociales han aumentado, trayendo consigo desolación, y esto solo porque la intensidad del sacrificio de la misa ha disminuido. Este es el comienzo de lo que sucederá cuando el diablo y sus secuaces, desatados sobre toda la tierra, causen problemas y desolación. Como nos advierte Daniel, a fuerza de impedir ordenaciones y matar sacerdotes, el demonio impedirá finalmente la celebración del gran sacrificio y entonces llegarán los días del mal. Voilà lo que dice Don Guéranger. Y de hecho, el protestantismo atacó la misa y quiso destruirla. Y fue un choque muy importante. Hay varias naciones que cayeron. Pero no cayó totalmente, gracias a Dios. Se salvó la misa. Y ha continuado hasta
hasta hoy, gracias a Dios. Pero, como el demonio es muy astuto, se dio cuenta que no podía destruirla desde el exterior. ¿Lo que hizo? Intentó desde el interior de la iglesia. Y fue la nueva misa. La nueva misa, ¿qué pasó? Que el protestantismo entró en la liturgia. Y la misa y la gente y la cristiandad se debilitó. Y lo vemos desde el año 70, hay una caída increíble de las vocaciones, las iglesias son vacías, y el mundo está volviendo al paganismo, poco a poco. Es increíble, mi país, para eso es tremendo. Yo viajo bastante. Antes, hace 50 años, el domingo, cuando íbamos a atravesar los pueblos, había las campanas que tocaban y la salida de la misa. Hoy en día, un número inmenso de iglesias cerradas. La Edad Media en Francia, no sé, del sacerdocio es de 75 años. Es decir, que dentro de 10 años van a quedarse, dicen, 4.000 sacerdotes para 67 millones de personas. Yo encontré un párroco hace poco, hace poco. El párroco tiene 80 parroquias a su cargo. ¿Cómo? ¿Y así qué pasa? La gente, las almas de la gente están muriendo de hambre. Y es una victoria extraordinaria del demonio. Pero la misa no desapareció. Gracias a Dios hubo un obispo que resistió, que salvó la situación. Y fue Monseñor Lefebvre, que no solamente salvó la misa, pero para continuar la misa salvó el sacerdocio. Y así se salvó. ¿Y qué hizo Monseñor Lefebvre? Hizo exactamente lo que hacían misioneros in illo tempore, autrefois, o in illo tempore. Disculpe. ¿Qué es decir? Primero, pidió a sus sacerdotes de buscar lugares para celebrar la misa. Esa es la primera cosa. Y como las cosas se desarrollaron bien, construir las iglesias. Y está. Al fin, que la cristiandad que está tan enferma pueda resucitar. Y así, poco a poco, se desarrollaron lugares de cristiandad. Hubo familias que fueron bendecidas con matrimonios, los chicos recibieron el catecismo, las vocaciones se despertaron, los enfermos fueron visitados y los difuntos recibieron los sacramentos. La cristiandad estaba salvada. Y eso, ¿verdad?, enfureció otra vez el demonio. El
estaba necesario de destruir eso. Y llegó. Alors, hubo el Papa Benedicto XVI, que de manera valiente dejó la libertad de celebrar la misa tradicional. Y fue una bendición. ¿No? Pero el problema es que si dio la libertad, no cambió la doctrina. Es decir, que no quiso volver a la tradición. Entonces fue un acto, bueno, por cierto, que dependía de él. Llegó un otro papa, el actual, y todo cayó. Porque él no quiere esta misa. No la quiere para nada. Entonces, ¿y por qué? El cardinal Roche, que es el responsable de la liturgia, lo dijo muy bien. Dijo eso. ¿Dónde lo puse? C'est acá. Dijo hace poco que se cambió la doctrina. Entonces hay que cambiar la misa y no impedir la nueva. ¿Qué dijo el cardinal Roche? Dice eso. No es solamente el sacerdote que celebra la liturgia, pero también los bautizados con él. Se cambió, él le dijo, se cambió la doctrina. Y lo sabemos, la liturgia es la expresión de la doctrina. ¿Cómo se cambió la doctrina? Hay que cambiar la misa y imponer eso. Y fue un golpe fuerte al momento donc, del motu proprio Traditionis Custodes del julio 21. Pero Dios es Dios. Y las cosas, la misa fue salvada, se continuó. Se continuó de manera increíble gracias al COVID. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Con el COVID, los obispos quisieron cerrar todas las iglesias. La cerraron. No sé si fue el caso totalmente acá. Sí, donc cerraron casi todo. O todo. En Genève, ¿cómo se dice? En Génova, todas las iglesias estaban cerradas, salvo la nuestra. Y en varios lugares así. ¿Qué pasó? La gente que quería la misa, viendo que todo estaba cerrado, entraron en Internet para ver si había un lugar. Y muchos descubrieron la liturgia tradicional gracias a Internet, porque las misas estaban grabadas y se difundieron en todo el mundo. Y así muchos se acercaron. Y vemos una subida increíble de fieles en nuestras iglesias. Voy a dar un ejemplo. En Italia, cerca de Venecia, tenemos una iglesia, un priorato con una pequeña capilla que puede recibir más o menos 60 personas. Bon. Y se construyó hace 20 años. Y la tradición tiene mucha dificultad a desarrollarse en Italia. Entonces, durante 20 años, no había problema. 60 asientos es suficiente. Pero, al momento del COVID, la gente supo que nosotros estábamos presentes. Y entre el comienzo del COVID hasta hoy, la gente pasó de 60
a 350. Y eso se ve en Polonia, se ve en Argentina, se ve, yo pienso, acá en Chile. Y gente vino. Hay que agregar a eso, no solamente las iglesias fueron cerradas, pero también cuando fueron abiertos más o menos, como los obispos querían que se da la comunión en las manos. La gente, una parte de la gente no quiso, vinieron con nosotros. Y eso se explica el crecimiento. Y más, y lo que es una bendición también. Después del motu proprio y de los otros documentos que salieron hace poco, los sacerdotes que decían la misa tradicional de vez en cuando, o que querían conocerla más, se acercaron de nosotros, varios. Y vemos ahora en varios lugares sacerdotes que quieran trabajar con nosotros, no necesariamente como miembros de la fraternidad, pero como amigos o asociados, socios. Socios. Y así, por ejemplo, en Polonia hay 12 sacerdotes que se preparan a eso, que cada trimestre vienen en Varsovia para formarse durante 3 días, 4 días, y durante 2 años. Y vienen. También en varios lugares. Algunos vienen, los pobres, porque tienen obispo y vienen de noche para pedirnos ayuda. Entonces, eso también es furioso. Como decía, eso el demonio no lo quiere, pero Dios es Dios. Y cada vez que al momento de desaparecer la misa, hay algo que permite de continuar. Eso es muy, muy importante. Entonces, debemos guardar la esperanza. Y más que nunca. ¿Verdad que es difícil? Es difícil. Si la sociedad anda mal hoy en día, es porque la iglesia anda mal. Y no tendremos una resurrección de la sociedad sin una resurrección, entre comillas, de la iglesia. La iglesia es el alma de la sociedad. Si la sociedad no quiere el alma, la sociedad es como un cuerpo, un cadáver sin alma, que poco a poco se descompone. Y lo que vemos hoy en día, en Chile, ustedes se dan cuenta de todo eso, pero en todos los países es increíble. Nosotros nos peleamos siempre. Nos gusta pelearnos. Pero, ¿verdad? Eso es. Hay que rezar al fin que la iglesia vuelva a la tradición. Ahora ustedes van a decirme, pero padre, eso es imposible. La situación es tan difícil, ¿verdad? ¿Verdad que es tan difícil, muy, muy difícil? ¿Verdad que humanamente no vemos solución? ¿Verdad? Pero Dios es Dios. Y aquí lo digo, quizás lo he dicho porque me gusta decir eso. Miren el Calvario al Golgotha. Cuando se ve el Golgotha es un fracaso increíble. El Viernes Santo. El fundador, Dios, murió. Todos los apóstoles huyeron. El jefe de los apóstoles
cayó, traicionó. Uno fue peor que todo, Judas. Humanamente todo estaba perdido. 3 días después hubo la resurrección. 50 días después, Pentecostés, con el bautismo de 5,000 personas. Entonces, la iglesia es Cristo que se continúa en los tiempos. Y lo que ha vivido el Señor, la iglesia la vive. Y la iglesia parece al túmulo, al cementerio, parece. Pero no va a morir. Pero la iglesia sufre. Y nosotros sufrimos. La fraternidad, la tradición sufre. La fraternidad sufre, ¿por qué? Porque la fraternidad es una obra de la iglesia. Y si la iglesia sufre, nosotros debemos sufrir. Porque hasta el momento que se encuentra una solución. ¿Y la solución vendrá de dónde? De Roma. Nosotros estamos al servicio de la iglesia. Pero no somos la iglesia. Y estamos manteniendo las cosas, intentando de salvar la cristiandad hasta el momento que el Papa o el siguiente, no sé, tome el testimonio. ¿Verdad que humanamente es difícil? Pero Dios, tenemos una ayuda que los enemigos de la iglesia no tienen. Tenemos nosotros la ayuda de Dios. Y verdad que hoy en día el Papa hace cosas increíbles. Porque para entenderlo bien, hay que ver si ustedes se acuerdan de lo que él hizo el día de su elección. Él salió al balcón, ¿se acuerdan? Salió, bueno, se paró y dio la bendición y se inclinó pidiendo la bendición del pueblo. ¿Por qué hizo eso? Y no es por casualidad. No, había una razón. Para él, el pueblo es un lugar teológico. Eso es capital. Es decir, que hay que escuchar al pueblo. Y eso explica muy bien. Por ejemplo, la Pachamama, todo eso. Son cosas que los pueblos hicieron en Amazonia, en África, qué sé yo. Entonces, hay que escuchar el pueblo. Porque el pueblo, hay verdad en el pueblo. Y así, él está cambiando la organización de la iglesia. La iglesia normalmente está para enseñar la verdad, santificar, gobernar. ¿Qué hace? Él, con el cambio de la curia, él está cambiando totalmente las cosas. Los cardenales normalmente están al servicio del Papa para ayudarle, dar consejo. ¿Qué pidió a los cardenales hoy en día? Hacer vuelta y escuchar al pueblo. Escuchar al pueblo para transmitir al Papa. Es el revés. Tenemos hoy en día, el Papa quiere hacer una iglesia democrática.
Y es por eso que él no le gusta. No le gusta para nada la misa tradicional. Porque la misa tradicional es una jerarquía, tiene una jerarquía. Oh, c'est visible par ici. Una jerarquía, sí. Hay el sacerdote que ofrece todo a Dios y hace bajar las gracias. Pero a la misa nueva no. La misa nueva es la asamblea que hace las cosas, lo que ha dicho el cardinal Roche. No solamente el sacerdote celebra la liturgia, también los bautizados con él. Y verdad que la misa tradicional no va en la dirección no va en dirección de esta doctrina. Y para salvar la misa se necesitan los sacerdotes. Y también el demonio atacó al sacerdocio de manera increíble. Con las reformas en el seminario, todo eso empezó a destruir el sacerdocio. Pero también con los escándalos. Y los escándalos hicieron un daño inmenso. Porque un sacerdote que se salva, un santo sacerdote, salva las almas. Salva centenas, un número muy importante de almas. Pero un sacerdote que va a caer escandaliza y los fieles se van. Lo que vemos hoy. Por eso eso se explica. Entonces, se explican estos escándalos. Nunca el sacerdocio fue tan atacado que hoy. Y por eso que estaba tan necesario de abrir seminarios en la tradición. Función de la fraternidad es hacerse buenos sacerdotes y salvar también, ayudar a los sacerdotes que lo necesitan. Y así se acercan varios sacerdotes de nosotros. Entonces, que cada uno de ustedes debemos rezar por el sacerdocio. No solamente para las vocaciones, pero también para la perseverancia de las vocaciones. Y al fin que crezca el número de misa, porque en función del número de misa, la sociedad va a curarse poco a poco. Pero nada se hace en nuestra religión en la facilidad. Nada. Todo se hace con sacrificio. Ustedes conocen bien la Virgen María, lo ha dicho varias veces. Lo ha dicho a la Salette, en Francia, en el siglo XIX. Lo ha dicho en Ecuador, a Quito. Donde la Virgen María anunció una crisis muy profunda en la iglesia. Entonces, guardar la esperanza. Eso es capital. La amargura no debe existir entre nosotros. Y rezar para la fraternidad, para todos los sacerdotes. Y miren, la fraternidad no trabaja para ella. Eso también es importante. Ustedes supieron que la fraternidad San Pedro obtuvo una autorización de celebrar la misa tradicional. Fueron a ver al Papa, el Papa les dio la autorización. Pero eso, deben hablar de Dios, pero eso
nunca Monseñor Lefebvre no lo hizo. Siempre Monseñor Lefebvre ha pedido que la misa sea para toda la iglesia. La fraternidad, dando un privilegio, parece que la congregación es una reserva de indios. No, debemos trabajar para la iglesia. Y nosotros pedimos la libertad de la misa, no solamente para la fraternidad, pero para toda la iglesia. Eso es capital. ¿Eh? Por eso que, lo digo otra vez, debemos guardar este tesoro. Este tesoro de la misa es nuestra salvación. Todos los santos que están en el cielo lo están gracias a la misa. Y si esperamos que un día se levante una élite católica, será gracias a la misa. Donc debemos guardar realmente la Santa Esperanza. Y voilà un poco lo que yo quería decir hoy. No quería alargar más, pero continuamos. Y si algunos de ustedes, si hay preguntas, no dudan de preguntar si usted quiere, así, ánimo. Muy bien. Si hay preguntas. Reverendísimo, mucho gusto. En primer lugar, muy buena la charla que acá. En segundo lugar, felicitaciones por los dos templos que uno ya consagrado y el otro próximo a consagrar en México. Sí. Y mi pregunta es muy específica. En sí son dos preguntas en una. Primero, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. ¿Qué posición tiene sobre las comunidades Ecclesia Dei, específicamente de ello desde su posición doctrinal? Y segundo, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. ¿Qué opinión tiene sobre el uso de las rúbricas pío-benedictinas de 1920, el llamado misal de San Pío X? Bon. Sobre Primero. todo en Semana Santa, más que se Sí. Alors, primero. El primero, respecto a la Ecclesia Dei. Bon, la Ecclesia Dei hay ciertamente santos sacerdotes adentro, pero no tienen la libertad que tenemos nosotros. Dependen totalmente del gobierno de los obispos. Se ven que los obispos, como decir, presionan mucho y no hay desarrollo para ellos. Tienen vocaciones. Porque hay jóvenes que conocieron la misa gracias a ellos. Pero dependen mucho del obispo del lugar. Y si hablan demasiado, se va a hacer lo que pasó varias veces, serán la iglesia. Entonces, y puis, otra vez, nosotros trabajamos, la Ecclesia Dei, ha pedido para él, para el privilegio. Eso no vale. No, hay que pedir para la iglesia, primero. Segundo, el asunto de la liturgia sí. Eso, Monseñor Lefebvre no lo quiso. Él nos dijo que la liturgia de la Semana Santa restaurada por Pío XII y Juan XXIII, no hay nada contra la fe. Donc, podemos aceptar eso. Hubo algunos casos que podemos lastimar, pero es totalmente aceptable. Entonces, nosotros continuamos sobre la liturgia de 62. Eso es capital.
Pero, sí, ¿verdad? Algunos insisten mucho sobre esa liturgia de antes, pero es casi secundario respecto a la misa. ¿Ah? Eso, el combatir en general. Las congregaciones de, ¿cómo se llama? Ecclesia Dei, no pueden criticar de manera oficial el concilio. No pueden. ¿Ah? Eso no quiere decir que no aceptan todo, pero no pueden. Y es un deber de denunciar los errores, ¿eh? Y de decir la verdad. ¿Eh? Bueno. Otra. Sí. Lo que está ocurriendo hoy en día es lo que menciona el Papa Francisco, que a mí me han dicho que es el vicario del anticristo. Uy. Entonces, yo sé que es fuerte, Sí. pero esto ocurrió anteriormente como para decir, no lo es. O sea, porque hay muchos indicios de cosas que han hecho, que, no sé, en Fátima hizo una misa negra. No. Hay que cuidado a los rumores, porque en tiempo difícil hay siempre rumores en todos lados. No, lo que nosotros debemos, eso es importante. El Papa Francisco es Papa, uno. No. Segundo, debemos, dice tonterías, es la verdad. Pero debemos rezar por él. ¿Eh? Como lo pidió la Virgen María en Fátima. ¿Eh? Porque si no hay papa, no hay más iglesia. Si no hay más, los cardenales no son cardenales. ¿Qué va a pasar? Pero verdad, eso es capital. La pasión fue un misterio. ¿Cómo explicar que Dios murió? Es un misterio. ¿Cómo explicar que la iglesia que fundó nuestro Señor está casi, da la impresión de estar al túmulo? ¿Verdad? Es un misterio eso. ¿Ah? Y es un hecho, ¿verdad? Pero sabemos que la iglesia no puede desaparecer. Entonces, hay que continuar tranquilamente. ¿Y qué hicieron? Hay que tener la misma actitud que las personas que están al pie de la cruz, que se quedaron con fe mirando al Cristo sobre la cruz, esperando la resurrección, rezando por eso. Y bien, nosotros debemos hacer igual. Y no escuchar los rumores, porque hay un montón de rumores, apariciones, rumores en todos lados. Cuidado, escuchen sus sacerdotes, que intentan de hacer lo mejor posible para ayudarles. Voilà un poco las cosas. Sí. Hay católicos modernos de buena fe que dicen, mire, la misa es la misma. Ustedes se quedan en el sacrificio, porque Trento lo dice, pero nosotros vamos más adelante. Nosotros vemos la Eucaristía y celebramos la Eucaristía, por eso nuestra misa es alegre, por eso hay fiesta y qué sé yo. O sea, el concepto de ustedes está superado por el misterio pascual. Esa es la opinión de ellos. Sí, pero los frutos los vemos, no hay más los frutos los vemos, no hay más sacerdotes, las iglesias son vacías, y la gente no practica más. Es eso, hay que ver los frutos. Y verdad que a veces muchos dicen somos nostálgicos, pero hay que ver que hay entre nosotros varios que ya conocieron el rito antiguo, pero los jóvenes no lo conocían y vinieron. Y no vinieron por nostalgia, son jóvenes. Nunca han conocido la misa tradicional, y la conocieron. Entonces, y verdad, eso impresiona mucho varios sacerdotes
lo dicen, es impresionante de ver que hay mucha gente de todo nivel social, jóvenes y mujeres, y que nuestras iglesias son llenas. Es un hecho. Y que la gente viene a confesarse, la gente viene a comulgar. Eso es el fruto de la misa. Por eso que realmente es un tesoro que hay que defender. Además, es la versión protestante de la misa. Sí, exactamente. Bueno, sí. Sé que respecto a todo este crecimiento de gente, de la fraternidad, ¿hay alguna en el futuro ordenar obispo? Yo la esperaba esta. ¿Cuándo y cuándo? Bueno. Sí. Nuestros obispos andan bien, los tres. Uno es un poco más cansado, Monseñor Tizier Malray, pero anda bien. Y los dos otros, gracias a Dios, tienen una buena salud, pero tienen un trabajo increíble. Viajan. Entonces, si uno de ellos iban a enfermarse gravemente, vamos a volver a un estado de necesidad. ¿A qué va a pasar? Vamos a esperar que debemos pensar, sí, que un día vamos a la iglesia, la fraternidad va a consagrar. Pero ¿cómo va a proceder? En primero va a pedir al Papa. ¿Cómo se debe hacer? Y si el Papa acepta, muy bien. Pero si no acepta, vamos a hacer también. Voilà. Pero porque hay un estado de necesidad. Cuando, no sé, pero este día se acerca, pero no es una profecía que yo estoy diciendo, ¿verdad? O sea, cuando, no sé, voilà, no sé. ¿Y quién? No sé. De verdad, sí. No, nosotros esperamos que Roma dice, sí, hagan. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Pero si el Papa dice no, hay que salvar las almas. Salvar las almas y que se continúe la misa, todo eso, las vocaciones, todo eso, la tradición. Entonces, voilà. Hay ustedes que ciertamente lo escucharon, hay un obispo que se acercó de nosotros, Monseñor Wonder, que es el obispo emérito de Coire, en una diócesis de Suiza, que el pobre se salió fue casi echado de su diócesis de manera tremenda. Y él está realmente descubriendo todo y dice que quiere quedarse con nosotros. Realmente. Y hizo hasta hoy 2 videos. Y un tercer video va a salir dentro de una semana. Si ustedes, yo pienso, hay la traducción en inglés, pero no sé si hay la traducción española sobre este video. No sé. A lo mejor se puede hacer automático. Sí, pero eso no, porque el Monseñor Wonder no lo hizo, no es la fraternidad que lo hizo, es él. Donc es importante que la traducción, yo pienso que va a salir una traducción. Veremos, yo veré con el Padre Cortés qué va a pasar.
pero también, realmente, Dios nos ayuda mucho, pero es verdad, sufrimos mucho a veces, pero sabemos que todo eso tendrá sus frutos. Bueno, ¿está bien? Buenas noches. Canta la Regina Cheli. Regina Cheli.